Bien, vamos a continuar con el programa con la exposición número 3. La presentación estará a cargo de Roxana Mendoza. Ella es directora corporativa de auditoría interna en Belcorp. El título es Creando la necesidad de convertirse en el asesor clave del top management de la organización. Roxana Mendoza es contadora pública colegiada por la Universidad de Lima, con más de 24 años de experiencia en auditoría externa, interna y consultoría. Se desempeñó como gerente de auditoría externa en Arthur Andersen desde 1992 hasta 2002. Luego asumió la dirección corporativa de finanzas en Belcorp de 2002 a 2009 y ocupó a partir de 2010 la dirección interna corporativa. Entre sus principales responsabilidades, lidera la planificación y ejecución del plan anual de auditoría basada en riesgos para los 15 países de la corporación y equipos multifuncionales por encargos especiales de presidencia y el board en su rol de consultor interno. Un fuerte aplauso para Roxana Mendoza. Buenas tardes a todos. Tengo la hora más retadora del CONAI, así que vamos a tratar de hacer esto de una manera muy dinámica y ágil. Muchas gracias al Instituto por la invitación a este 9º CONAI. En la mañana hemos estado escuchando unas charlas muy interesantes sobre cómo la función de auditoría interna mejora y protege el valor de las organizaciones. Y también hemos escuchado cómo esta función encaja dentro de la estructura de gobierno corporativo de una organización. Entonces ahora en los siguientes minutos, yo más bien ya no me voy a focalizar tanto en la función de auditoría interna, sino más bien en el rol del auditor interno, en el auditor interno en sí. Y básicamente en cómo nosotros como auditores internos logramos convertirnos en ese asesor clave o ese asesor de confianza que mencionó Nancy en la mañana dentro de la organización, ¿no? Interactuando con el top management. Y básicamente dentro de este rol de asesor de confianza, qué habilidades necesitamos construir o tener y los que ya tienen ese rol de asesor clave, cómo mantenernos en ese rol. Voy a tomar unos breves minutos para presentar lo que es Belcorp, ¿no? Belcorp es una corporación peruana que tiene más de 40 años en el mercado. Nos dedicamos a fabricar y comercializar productos de belleza, principalmente en lo que es venta directa. Esto quiere decir a través de consultoras independientes que venden nuestros productos de puerta a puerta. Tenemos 3 marcas poderosas, Lebel, Essica y Sison, dirigido a 3 segmentos diferentes. Estamos en 15 países de América y nuestro propósito es impulsar belleza y realización personal de nuestras consultoras. Aquí básicamente en Belcorp nosotros consideramos que la mujer tiene este rol transformador en la sociedad y en sus vidas y por eso es que como parte también de nuestras actividades de responsabilidad social damos soporte emocional, económico y también de desarrollo y capacitación a más de 1 millón de consultoras que tenemos en los 15 países. Somos líderes de belleza en la región. En 12 de los 15 países somos número 1 o número 2 en el mercado. Y también hemos sido reconocidos el año pasado, en el 2015, como la 12 mejor empresa para trabajar en el mundo. Somos la única empresa multinacional latina que está dentro del ranking de las top 25, en este ranking del Great Place to Work. Entonces, voy a empezar ya entrando a comentarles cómo es la función de auditoría interna en Belcorp. Relativamente esta función es nueva, porque si bien han visto que Belcorp tiene más de 40 años en el mercado, la función en sí, con todas las de la ley, como digo yo, con la línea de reporte independiente, no tiene más de 7 años. Es una línea de reporte directamente a presidencia, ¿no? Ya que Belcorp es una corporación que no es pública, sino es privada. Tenemos un equipo de 20 auditores internos entre corporación y países. Es un equipo muy reducido para el tamaño de corporación que es. Aplicamos mucho la figura de co-sourcing y adicionalmente, ya no con el sombrero de proveedor de aseguramiento, sino con el sombrero de consultor interno, hemos liderado varios proyectos transformacionales across la corporación a solicitud del board, ¿no? Proyectos de todo tipo, desde planeación tributaria hasta
proyectos de redimensionamiento de la corporación, de todo un poco. Bueno, entonces la pregunta del millón es, ¿qué debemos hacer para convertirnos en ese asesor clave o en ese asesor de confianza del top management de la organización? Y lo primero que quiero comentar aquí es algo que hemos visto también en la presentación de Cori, ¿no? Si ustedes vieron cómo evolucionar la función de auditoría interna, el 61% decía que hay una necesidad de evolucionar también las habilidades. Entonces, realmente hoy las habilidades técnicas ya no son suficientes para convertirnos en este asesor clave del top management. Necesitamos otro tipo de habilidades adicionales. Obviamente estas son muy importantes, ¿no? Eso ya se da por descontado, pero necesitamos desarrollar otras, ¿no? Y esas habilidades adicionales, principalmente me refiero a los soft skills o a las habilidades blandas. Lo primero que tenemos que hacer es evolucionar la función de auditoría interna. ¿Cómo la evolucionamos? Tenemos que pensar en una función de auditoría interna totalmente distinta. Auditoría interna no puede quedar atrapada en la medición clásica de los resultados, ¿no? Anteriormente, también como hemos visto en la mañana, la evolución, cómo la función ha ido evolucionando, ¿no? A veces nos medían por número de auditorías realizadas, número de hallazgos, número de actividades de compliance. No podemos quedarnos ahí, porque si queremos hablar en términos de riesgos, ¿qué puede pasar? ¿No? Puede pasar que, yo lo he visto en varias empresas cuando he estado en rol de auditor externo. Normalmente, cuando eso sucede, el área de auditoría interna no es considerada dentro de las discusiones del negocio, ¿no? Ni tampoco en las decisiones de gestión. No como, obviamente, participando en la gestión por el tema de la independencia, pero sí participar en las reuniones y en esas discusiones de negocio para obtener información de primera fuente para poder desempeñar el rol. Y también el comité de auditoría podría decidir tercerizar la función. Si es que nosotros realmente no marcamos ese diferencial que es estar alineados con la estrategia del negocio, por temas económicos, fácilmente el comité de auditoría podría decidir tercerizar nuestra función. Eso puede pasar, yo lo he visto también, ¿no? Entonces lo primero es eso. ¿Cómo evolucionamos la función? Ya lo hemos escuchado en la mañana también. La función de auditoría interna tiene que estar totalmente alineada con la estrategia del negocio. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los auditores internos, ¿no? El CAE y todos los miembros del equipo tienen que estar en la capacidad de contestar esas preguntas, ¿no? Tienen que conocer cuál es la estrategia del negocio, hacia dónde va la organización, cómo funciona la empresa y obviamente también cuáles son los principales riesgos que enfrentan las empresas. Si es que no tenemos esa información, ya sea de primera mano o participando en otro tipo de foros, ¿no? Dentro de la organización, no vamos a poder tener una función de auditoría interna alineada con la estrategia del negocio. Y no solamente el CAE, me refiero a todos los miembros del equipo de auditoría. Los planes de auditoría deben necesariamente estar alineados con esa estrategia. Esto realmente subrayado y con negritas, porque tiene que ser. Esto es bien difícil, pero es una necesidad. Y yo les hablaba de Belcor al principio, porque básicamente para nosotros, de verdad nos queda bien difícil, pero hemos logrado estar en las principales decisiones comerciales para levantar nuestra bandera y advertir de cuáles son los riesgos, ¿no?, que puede enfrentar la organización ante una determinada decisión de negocio. Aquí, como les comenté, son 15 países, tenemos 3 marcas, nosotros vendemos cosméticos con catálogo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos 3 marcas, 15 países y las estrategias comerciales varían de país a país. Y tenemos 18 campañas al año. Eso quiere decir que cada 21 días hay un catálogo diferente. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no?, para nosotros estar en las principales decisiones de negocio con nuestra banderita, ¿no?, y garantizar que las decisiones comerciales están dentro de los límites del apetito de riesgo que definió el CEO o el board? Ese es el rol de auditoría. Entonces, la verdad que acá nosotros no podemos perder el paso. Nos queda bien complicado, pero lo estamos logrando. ¿Qué otra cosa tenemos que garantizar? Tenemos que garantizar el entorno. Eso es muy importante. Lo primero es la línea de reporte independiente. Decía Nancy en la mañana, ¿no? No hay que
conformarse, hay que exigir la independencia, eso es muy importante. A mí me tomó 3 años. 3 años realmente que la línea de reporte sea independiente, pero sí se puede. Si uno explica los beneficios de la función, si uno realmente como decimos nosotros en Belcorp, cifras, datos y hechos, contamos cuáles son los beneficios, qué se pudo haber hecho distinto, definitivamente al final termina siendo comprado. Entonces, esto es muy necesario. La línea de reporte ideal, digamos, o el entorno ideal, es que funcionalmente, auditoría interna le reporte al comité de auditoría y administrativamente le reporte al CEO o al CFO. Ese es el entorno que debemos buscar. Entonces, lo primero es la línea de reporte independiente. Lo segundo es que exista una claridad en el rol. Yo también lo he vivido. A veces había gente, sobre todo cuando la función era nueva, que la gente no tenía idea que hacía auditoría. Y ha sido una labor de docencia, ¿no? Realmente explicarles y además en la cancha también que vean cuál es el valor agregado de la función. Es muy importante esta claridad de rol, ¿no? Tienen que saber cuál es el ámbito de acción de la función de auditoría interna. Tienen que entender claramente esa línea de defensa, qué rol juega cada uno, ¿no? Y no solamente nuestros clientes internos, los stakeholders, sino también todos. O sea, la primera y la segunda línea de defensa deben saber y respetar además nuestro rol como tercera línea. Eso es muy importante. Y muchas veces esto no es fácil, ¿no? Y si es que es necesario, esto debe venir de arriba hacia abajo. Eso es muy importante. Entonces, la línea de reporte independiente, la claridad en el rol, y otro factor que considero que es parte del entorno ideal en este objetivo de convertirnos en el asesor clave, es construir una identidad de marca poderosa, ¿no? Ustedes deben haber escuchado el tema de el sello personal, ¿no? La marca personal. Así como cada uno tiene un sello personal, la función de auditoría interna también tiene que tener un brand identity bien poderoso. ¿Y eso qué significa? Significa que ese brand identity tiene que ser comprado y entendido por toda la organización para que nosotros podamos desempeñar bien el rol. Y acá en la mañana hablábamos también del tema de percepciones. Eso es muy importante. De repente nosotros pensamos que nuestra función, bueno, sabemos que la función es tal y pensamos que toda la organización entiende lo mismo que nosotros y no es así. Entonces tenemos que garantizar que toda la organización tenga claridad sobre realmente cuál es el rol de auditoría interna, ¿no? Y eso forma parte de construir tu identidad de marca. También, no solamente la organización, sino sobre todo los ejecutivos y los líderes del negocio, los que están al frente de las decisiones, sobre todo ellos son quienes deben entender cuál es el rol de auditoría y sobre todo cuál es el valor agregado que damos a la organización. Eso es muy importante. Bueno, hasta aquí ustedes me dirán, bueno, ¿y los soft skills dónde están? ¿No? En este cuarto punto, donde también para convertirse en el asesor clave necesitamos de todas maneras ganarnos el respeto de los líderes del negocio, de aquellos que están en el frente de batalla tomando las decisiones, tienen que respetar, ¿no?, a la función de auditoría interna y obviamente a cada uno de los auditores. Eso es importantísimo. Realmente los soft skills están en todos los puntos anteriores que les he mencionado, pero acá es donde se evidencia más, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ganamos ese respeto de los líderes? Acá yo he resumido en 4 palancas, ¿no? Es casi una fórmula, porque es alta credibilidad, alta confianza, alto relacionamiento, ¿no? Y acá me refiero al networking, y un bajo interés propio. Acá voy a pasar a explicar cada una para que más o menos ustedes vean a qué me refiero. Entonces, en credibilidad, ¿acá a qué nos referimos? Básicamente a la experiencia y a los atributos del auditor interno, ¿no? En cómo ese auditor interno está inspirando confianza y respeto en los demás. Y aquí básicamente nos referimos al nivel de influencia, ¿no?, al seniority del auditor y a la presencia. Obviamente no presencia física, ¿no?, sino presencia entendida como el respeto por las formas, las maneras. Esto es muy importante. ¿Cuándo somos creíbles? Somos creíbles cuando realmente nos reconocen como profesionales razonables. A veces no todo es blanco, no todo es negro.
pero acá hay que aplicar mucho criterio y juicio profesional. Entonces, cuando nos reconocen como razonables y además somos percibidos como que hemos entendido y estamos comprometidos con la estrategia y con los resultados de la organización, eso facilita un montón el trabajo de auditoría. ¿Cuándo incrementamos la credibilidad? En acciones concretas, para ir al plano más práctico. Cuando el CAE asegura que las principales decisiones del negocio han sido tomadas dentro de los niveles de riesgo que se han establecido, ¿no?, en la organización, obviamente por el board y por el CEO. Si es que vemos que hay alguna decisión, por más maravillosa que suene comercialmente, pero que no está dentro de ese ámbito, a nosotros nos toca levantar la bandera. Ese es nuestro rol, advertir riesgos. También cuando transferimos prácticas líderes en toda la organización, ¿no? A nosotros como corporación nos toca llevar y traer prácticas, benchmarks entre países. El negocio, más o menos sus diferencias, es el mismo. Entonces nos toca llevar lo que funcionó hoy en un país, ¿no?, perfectamente puede calzar en otro, con sus adaptaciones. Entonces también tenemos que tener esa capacidad de ver dónde está la mejor práctica, qué le puede servir al otro. Tenemos que ponernos también en los zapatos de la otra persona. Eso ya viene más adelante. Pero es un rol también cuando transferimos prácticas líderes entre la organización. Si no es entre países, puede ser también entre áreas, ¿no? También cuando comunicamos poderosamente el rol de auditoría interna dentro del esquema de gobierno de la organización. Esto es muy importante y por experiencia propia les puedo decir que mientras más reforcemos cuál es el rol de Contraloría, el rol de auditoría, eso facilita un montón la labor. Entonces, es labor del CAE para incrementar la credibilidad en la función de auditoría interna, tener esta claridad en toda la organización. Eso siempre es reiterativo. Hay que hacerlo porque también hay gente que rota o de repente en las charlas de inducción, cuando entran colaboradores, tiene que haber, como parte de la inducción, tiene que haber también un acápite de auditoría interna para que todo el mundo entienda cuál es el rol. Y acá les voy a poner una pregunta de reflexión para que cada uno se la lleve de tarea, porque eso los va a ayudar a dimensionar en qué situación actual se encuentran las funciones de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, la pregunta acá para credibilidad sería, ¿el auditor y el área de auditoría interna son considerados creíbles y dignos de confianza? Esa sería la pregunta que tenemos que responder para ver en qué zona estamos, qué tan creíble es nuestra función. La segunda palanca es un alto nivel de confianza, ¿no? Tenemos que hacer que los stakeholders tengan un alto nivel de confianza en la función. ¿Cómo hacemos eso o a qué se refiere? Cuando decimos confianza nos referimos a la seguridad que tienen los terceros en nosotros de que vamos a hacer las cosas correctas, ¿no? Somos confiables cuando somos consistentes, cuando demostramos coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Eso también es muy importante. A veces no nos damos cuenta, pero el auditor, ¿no?, tiene un rango, como le decimos, que si lo dice otra persona tiene un impacto, si lo dice el auditor tiene otra. Les debe haber pasado. Entonces tenemos que considerar eso, tenemos que ser bien consistentes y coherentes en todo lo que hacemos. ¿Cuándo incrementamos la confianza? Primero, cuando proporcionamos de manera constante, porque eso no es one shot, tiene que ser de manera constante, una visión totalmente objetiva de las situaciones que nos presentan, ¿no? Tenemos que ser siempre objetivos. No podemos perder nuestra independencia, no pueden ver que tiramos para un lado o para el otro. No, tenemos que ser siempre objetivos en las decisiones. También incrementamos la confianza cuando asesoramos adecuadamente a los líderes del negocio. Muchos líderes buscan ayuda en auditoría, consultan sobre, oye, una política, acá necesito un lineamiento, una política, ¿cómo puedo hacer este procedimiento más fácil? Entonces, tenemos también un rol de asesorar a los líderes de la organización. También cuando comunicamos permanentemente las oportunidades significativas de mejora. Y digo oportunamente porque esa es la clave para que también seamos bien considerados. No es lo mismo levantar una bandera cuando las cosas van a suceder que cuando ya sucedieron, ¿cierto? Y aquí me uno al hincapié que han hecho todos en la mañana en el tema de comunicación. Aquí tenemos que evolucionar la manera como comunicamos.
Nosotros por formación, y eso está muy bien, ¿no? Hacemos miles de working papers. Tenemos que sustentar poderosamente nuestras conclusiones y eso está perfecto. Está perfecto como metodología de trabajo del equipo de auditoría interna. Pero cuando vamos a llevar un resultado a alguien de la organización, a un stakeholder, tenemos que saber quién es nuestra audiencia y cómo tenemos que presentar esos resultados. Eso es fundamental. Hablaban de no el informe o el reporte de 30 hojas, sino algo más resumen. Efectivamente, ahora se usan mucho los one sheet report, ¿no? Y obviamente ya si es que necesitan información adicional, tenemos que también estar en la capacidad de ir abriendo y abriendo y abriendo hasta, obviamente, cubrir las necesidades de nuestros stakeholders. Esto es muy importante. El tema de la comunicación adecuada, oportuna, y además si estamos hablando del top management de la organización, hay que tener presente que si uno no capta la atención los 5 primeros minutos, fuimos, como dicen los chibolos, ¿no? O sea, no puede ser. O sea, tenemos que ir con un one sheet poderoso para captar la atención en esos 5 primeros minutos. Si pasamos los 5 primeros minutos, ya tenemos luz verde para seguir con todo lo que queremos decir. Entonces, el tema de la comunicación es una oportunidad que yo veo en la mayoría de casos y que de verdad tenemos que trabajar fuertemente. Bueno, y también la confianza se incrementa cuando enfocamos el plan de auditoría a lo estratégico y a lo importante, ¿no? Y aquí, obviamente, una herramienta fundamental es este modelo de riesgos que tenemos, ya sea de primera mano porque nosotros lo facilitamos o porque lo utilizamos como input de otras áreas. Pero necesitamos estar permanentemente con los riesgos actualizados, saber cuáles son las alertas que tienen ¿no? las iniciativas de la compañía para poder adaptar nuestro plan a esos riesgos. Eso es muy importante. O sea, no hay manera de que el auditor no conozca los riesgos de la compañía. Eso es lo primero que hay que hacer. Y la pregunta acá de reflexión es la siguiente. ¿El área de auditoría interna y sus miembros se muestran confiables, honestos y coherentes? Si ustedes hicieran esa pregunta a sus stakeholders, ¿qué creen que responderían? Eso es algo que ustedes tienen que cuestionarse y ver, ¿no? Y además que es un tema también de desarrollo, porque de repente tenemos todos en esa línea y por ahí hay uno que no. Por uno siempre se ve el vidrio roto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso y focalizar también acciones para que nos vean en conjunto como confiables, honestos y coherentes. La siguiente palanca es del relacionamiento o el de networking, ¿no? Y aquí básicamente es nuestra capacidad de interactuar, ¿no? con todos los niveles de la organización. Aquí, por la labor propia del auditor, tenemos que hablar con todo el mundo, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, con todas las personas de la organización. Entonces es esa capacidad que tenemos que desarrollar. Tenemos que tener esa capacidad de relacionarnos con todos y de manera adecuada. Construimos relacionamiento cuando promovemos las buenas relaciones en toda la organización y además cuando teniendo ese relacionamiento lo utilizamos para facilitar nuestro trabajo. A veces cuando hay conversaciones difíciles, ¿no? La conversación cambia totalmente cuando hay relacionamiento y cuando no. Parece mentira, pero si es que uno guarda buenas relaciones con los clientes internos, nos respetan, ven que tenemos independencias, que somos objetivos, así le digas lo peor, lo va a tomar bien. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que sembrar relacionamiento en toda la organización, ¿no? ¿Cuándo mejoramos nuestro relacionamiento? Y aquí la empatía funciona como en todas las profesiones y en todos los planos de la vida, hasta en la casa, ¿no? Cuando uno se pone en los zapatos del otro, todo fluye mejor. Entonces aquí lo primero para mejorar el relacionamiento es comprender los dilemas o las situaciones que enfrentan los otros. Nosotros no podemos ir a exigir la implementación de un control cuando el señor está pensando, pues no sé, en que el embarque se le quedó en China colgado 2 meses. No, tenemos que ponernos en los zapatos del otro y ver en qué momento es oportuno, ¿no? Exigir determinada implementación, correr un deadline, eso también es muy importante. Tenemos que tener
esa empatía con el cliente interno, obviamente sin perder nuestro rol de autoridad, ¿no? También mejoramos el relacionamiento cuando actuamos como una persona real y no con quien juega el rol del auditor. Eso es importante. En las conversaciones difíciles, de verdad que a veces a muchos auditores cuesta, ¿no?, dar una mala noticia o decirle las cosas, digamos, algunas oportunidades o alguna mala noticia, decírsela de manera directa y asertiva. No cuesta, y mucho más si no hay el relacionamiento que menciono. Entonces aquí, créanme, es muy valorado por los clientes internos el no dorar la píldora, como decimos, ¿no? Hay que ser muy directos, concretos, decir las cosas con objetividad, y eso es bien valorado y va a construir mejor relacionamiento. Y también cuando cambiamos la manera de cómo informamos los resultados e involucramos a las áreas impactadas. Esto de involucrar al área impactada es vital, ¿no? No solo porque no podemos soltar un informe si es que no tenemos el comentario del cliente interno, sino la manera como lo llevamos y cómo exponemos a ese gerente, a su VP o en la estructura que fuere, ¿no? A nosotros nos dio mucho resultado cuando habían cosas así muy delicadas, muy álgidas, y había mucha resistencia, además de los gerentes de negocio. Lo que nos ha dado un resultado es, una vez que compartimos los puntos, lo compran, ¿no? Lo que hacemos es establecer los planes de acción, obviamente con ellos. Mejor dicho, ellos definen los planes de acción y nosotros vemos si esos planes de acción nos cubren nuestros riesgos. Pero ¿cuál era la diferencia? Lo que nos dio mucho resultado es que íbamos a las reuniones con el VP de esta persona y nosotros no abríamos la boca. Simplemente no era que el auditor estaba exponiendo a la máxima autoridad del área qué oportunidades había encontrado. No, sino lo que hacíamos es que el gerente del área, ¿no?, le mencione a su VP, mira, sabes que sí, esta auditoría ha hecho una revisión, este proceso, y lo que hemos encontrado son estas oportunidades, pero además ya estamos haciendo esto, y tenemos esta fecha, y lo va a hacer fulanito. Entonces, nosotros prácticamente lo acompañamos. Entonces, ahí que ganamos el compromiso, porque ya el gerente lo está mencionando el plan de acción ante su VP. Entonces, eso nos dio mucho resultado. Entonces, al principio tenemos que trabajar mucho con las áreas, ¿no?, informar los resultados, que los compren, definir un plan de acción. También nos ha tocado trompearnos, ¿no?, porque ellos definían un plan de acción que para ellos les decía maravilloso, pero para nosotros no cubría nuestro riesgo. Entonces, ahí también toca negociar hasta que ambos cubran, ¿no?, o cubramos nuestros objetivos. Y una vez que ya tenemos ese plan totalmente blindado, ¿no?, lo que hacemos es esa reunión donde los líderes son los que exponen cuáles son las oportunidades, cuáles son los planes de acción, y ahí lo que el VP, y claro, le das una mala noticia y ya no se desespera, ¿no?, porque ya le estás diciendo cuál es la solución, quién lo va a hacer y para cuándo va a estar. Entonces ahí, de verdad que es muy importante ese contacto y como ese lobby, si quieren llamarlo de alguna manera, con el protagonista y comprometerlo y hacer que él mismo le presente al VP, ¿no?, sus oportunidades y su plan de acción. Eso también es buenísimo. Y aquí la pregunta es si el área de auditoría interna y sus miembros construyen relaciones sólidas con los protagonistas del negocio. Y aquí me refiero a los líderes, que son los que toman las decisiones, ¿no? Está bien tener relaciones, ¿no?, relacionamiento con todos, pero definitivamente tenemos que cuidarnos. O sea, los que no nos pueden faltar son los que están al frente en el campo de batalla, los líderes que toman las principales decisiones de negocio. Y la última palanca que mencioné es el tema del interés propio. ¿A qué me refiero con interés propio? El interés propio es cuando los comportamientos y las acciones de nosotros los auditores promueven el mejor interés de la organización en su conjunto, ¿no? Y obviamente aquí, si los stakeholders perciben en el auditor un interés propio alto, inmediatamente vamos a neutralizar su confianza. Eso que estamos construyendo por un lado, y ahorita voy a dar ejemplos para que me entiendan mejor, podemos, ¿no?, digamos, disminuir la confianza que estamos cultivando con los clientes internos. Eso es importante. Y por otro lado, el bajo interés propio, por el contrario, ¿qué hace?, ¿no?
si los stakeholders perciben que el auditor actúa siempre con un interés propio bajo, ellos lo que van a hacer es van a confiar en nosotros y van a decir que nos preocupamos por su ambiente de control, por su proceso, ¿no? Y por ayudar a lograr sus objetivos. Entonces, ¿a qué me refiero con alto interés propio y bajo interés propio? Básicamente, ejemplos de alto interés propio. Puede ser cuando, por ejemplo, cedemos a la posición del cliente interno, porque ya, pues, ¿no? Estamos con la fecha encima, tenemos que sacar el reporte, y ya, ¿para qué nos vamos a meter en una discusión? No, mejor ya cerremos ahí y salimos con nuestro informe. Cumplimos con fecha, con nuestro informe y dejamos el punto ahí. Eso no es, eso no va, eso más es un interés propio del auditor, por comodidad, que por la organización, por ejemplo, ¿no? También cuando optamos la mentalidad de auditor fiscalizador, ¿no? Obviamente en algunos casos nos va a tocar el sombrero de ser fiscalizadores, ¿no? Si es que estamos en una situación de fraude o tenemos que, ¿no? Obviamente, pero normalmente no tenemos que estar en ese rol de auditor fiscalizador. Y obviamente también cuando nos preocupamos más por la imagen de la auditoría que por la solidez de nuestras recomendaciones, ¿no? Ay, ¿cómo va a quedar el área? ¿O cómo voy a salir en la foto? No, ¿qué van a decir de mí? No, tenemos que preocuparnos por la solidez de nuestros resultados. ¿Y qué ejemplos tenemos de bajo interés propio? El auditor tiene que ser un líder del servicio. Tiene que estar al servicio de los líderes del negocio. ¿Por qué? Porque el rol de auditoría per se es ayudar a la organización a cumplir el logro de los objetivos. Entonces, tenemos que ser vistos como líderes de la organización o líderes de servicio enfocado en las necesidades de la organización. No es lo que el auditor quiere ver, es lo que el otro necesita. Y también cuando conocemos y consideramos las prioridades de los stakeholders. O sea, definitivamente la función de auditoría no puede estar divorciada de las prioridades del negocio, de los stakeholders. Tenemos que estar alineados. Y aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿El área de auditoría interna y sus miembros anteponen los intereses de la organización en su conjunto a sus propios intereses? ¿No? Eso es para que ustedes evalúen a cada uno de sus auditores y vean, ¿realmente estamos siempre priorizando el interés conjunto de la organización y no el propio, el del auditor? Esa es la pregunta que tienen que responder. Y ya para terminar, a manera de conclusión, les diría que todos, definitivamente todos los auditores, tenemos las condiciones como para convertirnos en el asesor clave de la organización. Lo que tenemos que hacer es establecer dónde estamos, cuál es nuestro punto de partida, ¿no? Si es que nuestro plan de auditoría está alineado a la estrategia, si es que tenemos un entorno ideal, si es que ya nos ganamos el respeto de los líderes de la organización. Todas las variables que hemos mencionado tenemos que hacer como un self-assessment, ¿no? Y ver dónde está nuestra función. Y obviamente, sabiendo dónde estamos y a dónde queremos llegar, tenemos que hacer nuestro roadmap para ver qué palancas queremos trabajar. Mientras más cerca estemos de lograrlo, la función de auditoría contribuirá más al éxito a largo plazo de la organización. Eso está demostrado. Y además, si tenemos esa función y logramos esto, también seremos más atractivos para retener y llamar talentos, a los mejores talentos de la profesión. Entonces también tenemos que pensar en esa palanca que mencioné en la mañana de talento, ¿no? Tenemos que tener una función de auditoría interna atractiva también, para contar con los mejores auditores. Y finalmente, ¿no? Si trabajamos en estas palancas, vamos a lograr posicionar auditoría interna como una función que realmente responde a los riesgos estratégicos de la organización y que permanentemente está añadiendo valor. Eso es todo. Muchas gracias.